Nombre del estudio. Radiografía de tórax. Radiografía de tórax de frente. Muy bien. Bien. ¿Qué le llama la atención? Que hay un índice torácico torácico agrandado. Tenemos cardiomegalia. Bien, que está aumentado el diámetro cardíaco del corazón. Que está aumentado el diámetro cardíaco del corazón. Bueno, que está aumentado el diámetro cardíaco. Bien. O sea que la relación o el índice cardiotorácico está alterado. Esto no es 0,5 como sabemos que es lo normal. Acá no se ve muy bien el seno costofrénico del lado izquierdo, está un poco cortado y del otro lado también, pero probablemente si medimos el diámetro del corazón y lo comparamos con el diámetro del tórax, seguro que está aumentado. Bueno, entonces en primera instancia nos llama la atención que el diámetro cardíaco está aumentado, bárbaro. Acá el corazón tiene esta forma medio particular que le llamamos en forma de botellón, ¿de acuerdo? O sea, esta parte está más ancha que lo de arriba. Bien, estos dos estudios que están acá, que son complementarios, por decir, de la radiografía, ¿qué son? El número 2, ¿qué es? Una ecografía. Ecografía. Una ecografía o ecocardiografía. Bien, ¿y el número 3? ¿Qué método? Una resonancia magnética. Es una resonancia magnética en un corte axial. ¿En qué secuencia? T1, T2. En T2. En T2, bien, el líquido cefalorraquídeo está blanco, bien, y los líquidos en general están blancos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, muy bien. ¿Qué llama la atención tanto en la ecografía como en la resonancia magnética? Que puede verse líquido en un derrame pericárdico. Que hay líquido por fuera del corazón. Acá está el corazón, este es el ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, lo mismo se ve acá, el ventrículo izquierdo, tabique interventricular, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y hay líquido por fuera del corazón, o sea que hay líquido en el pericardio. Esto definitivamente es un derrame pericárdico. ¿Bien? Ok, bien. Radiografía de tórax de frente y de perfil. En la radiografía de tórax de perfil, ¿qué será esto que están viendo acá? Esófago. Este es el esófago que está contrastado. Le dimos al paciente que tomara varios para que se contraste el esófago. Bien. ¿Y qué es lo que estamos tratando de, de hacer o de describir con esto de darle contraste al esófago? A ver si está permeable, digamos. ¿Cómo? Si es que está permeable. Si puede pasar los líquidos, si pueden pasar. No tiene nada que ver eso. Estamos estudiando el aparato cardiovascular. ¿Ah? El paciente no tiene disfagia, no es el motivo de consulta. Le hicimos la radiografía de tórax de frente, nos llama la atención, porque si nos ponemos a medirlo, probablemente el diámetro cardíaco esté grande, pero nos llama la atención algunas otras cosas. Por ejemplo, que está esto que está acá, digamos, esta es la aorta, esta es la arteria pulmonar, acá está un poco prominente la orejuela de la aurícula izquierda, bien. Le hacemos la radiografía de perfil, nos damos cuenta que el diámetro cardíaco también está aumentado, bien, está aumentado hacia atrás, está aumentado el borde posterior, porque fíjense que la columna está ahí y el borde posterior del corazón, digamos, no debería estar tan cerca de la columna. Acá tiene que haber un espacio claro detrás del corazón que en este caso no se ve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si sumamos esto más esto, está grande la aurícula izquierda, y el motivo de darle el contraste para que se rellene el esófago es justamente demostrar la relación que hay entre la aurícula izquierda, que está en este sector, y el esófago. Porque cuando la aurícula izquierda crece, comprime y desplaza el esófago hacia atrás. ¿Ok?
Ese era el motivo de darle el contraste a este paciente, ¿bien? El contraste oral para teñirlo al esófago. Y lo otro, que también acá, con un poco de buena voluntad, quizás puedan ver que el bronquio del lado izquierdo, el bronquio principal del lado izquierdo, está un poquito elevado en relación al bronquio del lado derecho, y esto también está vinculado al aumento de tamaño de la aurícula izquierda. ¿Ok? Entonces, en esta radiografía, eso es lo que hay que describir. ¿De acuerdo? Esto también lo habíamos visto en la clase. ¿Ok? Acá hay un aumento de tamaño de la aurícula izquierda que está representado tanto en el frente como en el perfil. Acá nos ayuda rellenarlo al esófago con bario. ¿Ok? Y en esta radiografía de tórax, ¿qué les llama la atención? El tamaño del callado aórtico. Muy bien, la aorta está elongada, ¿de acuerdo? Está elongada. Recuerden acá también, creo que esto lo habíamos visto en clase, en el callo de la aorta pueden verse estas pequeñas calcificaciones que hay acá, corresponden a ateromas calcificados. La aorta está elongada, asciende por acá. Cuando la aorta está elongada, en general ocupa esto que sería el contorno derecho de la silueta cardíaca en el borde superior, que habitualmente lo ocupa la vena cava superior. La aorta elongada hace que se extienda hacia este lado, asciende y baja por acá atrás. ¿Ven? Ahí este es el contorno de la aorta descendente, ahí se ve el otro contorno. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una aorta elongada, un diámetro cardíaco probablemente dentro de límites normales, y los campos pulmonares no tienen ninguna patología en especial. Los senos costofrénicos se ven libres, en fin. Tendríamos que medirlo bien para estar seguros, pero este probablemente sea un paciente hipertenso que, digamos que uno de los motivos por los cuales la aorta se empieza a elongar o a desenrollar. ¿Ok? En esta imagen, que era esta también la vimos en la clase, esto es una radiografía de tórax de un niño que tiene una cardiopatía congénita. ¿Se acuerdan? Esto era una tetralogía de Fallot. Acá lo que estamos tratando de demostrar es el aumento de tamaño del ventrículo derecho, de las cavidades derechas. ¿Ok? Este es el corazón en sueco, decíamos. ¿Qué vemos acá? También hay un aumento, también esto es una radiografía de tórax de frente y de perfil asociado a una ecocardiografía. Se ve un aumento del diámetro cardíaco del tórax, la punta del corazón está hacia abajo, bien, crece un poco hacia atrás el contorno posterior de la silueta cardíaca. Esta distancia que había entre la llegada de la vena cava inferior y el borde posterior que corresponde al ventrículo izquierdo probablemente esté un poco aumentada, y esto corresponde a un ventrículo izquierdo aumentado de tamaño. En la ecocardiografía se puede ver cómo hay una hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Esto es, en síntesis, esta pregunta, la número 5. Aumento de tamaño del ventrículo izquierdo, aumento de tamaño de la silueta cardíaca, obviamente, a expensas del ventrículo izquierdo. Bien. ¿Se acuerdan de esta patología? ¿Qué tenía este paciente? ¿Cuál es el método de estudio acá? ¿Cuál es? Una tomografía. Una tomografía computada de tórax. ¿Qué más? ¿Contraste endovenoso tiene? Sí, sí tiene contraste. Sí, claro que tiene contraste endovenoso. Fíjense ahí cómo está entrando el contraste por la vena cava superior. ¿Esto qué es? ¿Se ubican? Callado. El callado de la aorta. Perfecto. Este es el callado de la aorta. Hacia acá atrás está la tráquea, acá está el cuerpo vertebral. Esto es una imagen bien localizada,
un corte que está pasando por encima de este, porque acá está la aorta ascendente y esta la aorta descendente. ¿Y qué era esto? Disección de aorta. Esto es una disección de la aorta, bien, una aorta, una disección de la aorta, el desplazamiento de la íntima, bien, esta doble luz que se forma en el interior de la aorta, que está afectando a la aorta ascendente, también involucra el callado y sigue hacia la aorta descendente, bien. Este aumento de la densidad que se ve en el mediastino probablemente esté relacionado con un neumo pericardio o un neumo mediastino, porque a lo mejor puede haberse roto en algún lugar el aneurisma y está llenando esto como una complicación de una disección de aorta. Bien, acá la pregunta que faltaría hacer es ¿qué tipo de disección es? ¿Se acuerdan cuántos tipos de disecciones de aorta había? Tipo A y tipo B. Tipo A y tipo B, perfecto. ¿Y cuál era la diferencia? Si era en la zona ascendente o en la descendente. Bien, entonces si involucra la aorta ascendente, es una disección tipo A. Puede extenderse la disección hacia el callado y puede extenderse hacia la aorta descendente, ¿bien? Ese siempre es disección tipo A. Si la disección solamente estaría afectando a la aorta descendente, luego del origen de los vasos supraórticos, podemos decir que se trata de una disección tipo B. Ok. Bueno. Y este es un aneurisma de la aorta, pero no es una disección de aorta. Esto es un aneurisma sacular del callado de la aorta. ¿Ven? Fíjense, esta radiografía de tórax, que hay un sector que corresponde al callado de la aorta que está aumentado de tamaño, aumentado de calibre. Acá también se ve lo mismo. Y cuando le hacemos la tomografía computada, en este caso ventana mediastinal con contraste endovenoso, vemos cómo se refuerza la luz de la aorta y se puede apreciar esta dilatación que corresponde al aneurisma de la aorta. Bien. Este era un paciente que súbitamente hace disnea, que tiene algún antecedente quirúrgico, puede ser, bien. Entonces sospechamos que tiene dolor en los miembros, y tiene uno de los miembros más hinchados que el otro. Podemos sospechar que tiene una trombosis venosa profunda, que ese trombo ha migrado, ha hecho un tromboembolismo pulmonar, que es lo que ustedes están viendo acá. Esto es una tomografía de tórax con contraste endovenoso. Esta es la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar derecha, acá está a la izquierda, y ahí se ve un trombo en la arteria pulmonar derecha, que se asocia a esta radiografía de tórax, donde se ve menor vascularización del campo pulmonar del lado derecho en relación al lado izquierdo. Este era el famoso signo de Westermarck. ¿Se acuerdan algo de eso? Miren que lo hemos visto la semana pasada nomás, ¿no? Bueno, este es el signo de Westermarck, que es un signo radiológico que si lo asociamos con la tomografía computada y vemos que tiene un trombo acá, llegamos a la conclusión que este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Bien, y este es una gammagrafía pulmonar, donde se ve acá en este sector un área, la verdad que no es la mejor imagen, pero se ve acá un área hipoperfundida en el pulmón derecho, que si asociamos todo, bueno, es lo mismo, ¿de acuerdo? Un área de falta de vascularización del pulmón del lado derecho por un trombo que está ocluyendo la arteria pulmonar y que viene desde
los miembros inferiores. Bueno, esta pregunta quizás sea un poco más difícil para ustedes porque no hemos hablado mucho de mediastino, pero en realidad este paciente tiene una masa mediastinal. De acuerdo acá, podría ser como diagnóstico diferencial pensar que este paciente podría tener un aneurisma de la aorta, porque acá justo en la zona del callado se ve como que está aumentado de tamaño. Pero en la tomografía computada con contraste endovenoso, en la reconstrucción en el plano coronal y en el plano axial, se ve que hay múltiples adenomegalias, en realidad un poco por debajo de la aorta, porque el callado ha quedado por encima, en lo que llamamos habitualmente ventana aortopulmonar, entre la aorta y la arteria pulmonar, se ve toda esta masa hipodensa que corresponde probablemente a un conglomerado adenomegálico. Bien, los ganglios en el mediastino pueden afectarse por diferentes patologías, por ejemplo, un linfoma podría afectar esto. Bien, ya vamos a ver en la próxima clase algo de mediastino para que terminemos esto, para cerrar esto. Y en este caso es también una patología que afecta al mediastino superior en este caso y que se debe a un marcado aumento del tamaño de la glándula tiroides. Esto que se ve acá es una tiroides enorme, ahí está la tráquea en el medio que ha descendido hacia el interior del tórax, comprime, desplaza la tráquea como pueden ver acá y da esta masa mediastinal de bordes regulares y bien definidos que sabemos que está en el mediastino anterior y superior porque la lesión termina a la altura de la clavícula. Este es un signo radiológico que se llama signo cérvico-torácico. Las lesiones que terminan a la altura de la clavícula están en el mediastino anterior y las que superan el nivel de la clavícula están en el mediastino posterior. Ya lo vamos a ver a eso. Bien. Ok, bueno. Ese era el práctico de aparato cardiovascular. Bien. Vamos a ver ahora la clase de aparato respiratorio patológico. Están viendo ahí, ¿no? ¿Sí? Las imágenes pasan, ¿sí? Todavía no. ¿Se ve todo? No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, es que me parece que sí, yo había salido de la presentación, ahora volvemos. ¿Ahora sí ven? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, y las imágenes cambian, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, para comenzar a hablar de aparato respiratorio patológico, hay que tener en cuenta estos tres signos que son importantes. El signo del broncograma aéreo, el signo de la silueta y el signo del ángulo. El signo del broncograma aéreo se refiere a que cuando una enfermedad produce una radiopacidad pulmonar, el aire permanece visible en los bronquios y siempre indica enfermedad del espacio aéreo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Ustedes están viendo en este caso una radiografía de tórax en proyección de frente, ¿bien? ¿Qué llama la atención? Esta radioopacidad, este aumento de la densidad en topografía del
pulmón, vamos a hacer así bien generoso, en el pulmón del lado derecho. Acá tendríamos que tratar de afinar un poquito la puntería, por decirlo de alguna manera. Si ustedes recuerdan de lo que tendrían que haber aprendido en anatomía y en rayos de tercer año, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, y 2 cisuras. Esta opacidad que estamos viendo en este caso está bien delimitada por la cisura menor. La cisura menor está acá, puede verse en una radiografía de tórax en proyección de frente y nos sirve de límite. El límite que está marcando es el límite entre el lóbulo superior del pulmón derecho y el lóbulo medio. El lóbulo medio queda en este sector. Bien. Entonces, se ve una opacidad limitada por la cisura. Dentro de esa opacidad se ven unas imágenes aéreas con contenido aéreo. Eso que se ve ahí corresponde a lo que denominamos broncograma aéreo dentro de esta radioopacidad. Lo que está ocupado es el espacio aéreo distal a los bronquios, o sea, están ocupados los alveolos, ¿de acuerdo? Lo mismo se aprecia acá. Esto es una tomografía computada de tórax con ventana pulmonar, ¿de acuerdo? Ustedes están viendo un sector, un área de mayor densidad, hiperdensa en el pulmón derecho, en lo que corresponde al lóbulo superior. Este es el bronquio, el bronquio fuente derecho, este es el bronquio fuente izquierdo. Bien, ya se produjo la bifurcación y esta es una rama que va hacia el lóbulo superior. Se ve esta imagen que corresponde al broncograma aéreo y la opacidad por ocupación alveolar. Esto es sinónimo de neumonía. Esto es un área de consolidación pulmonar con el signo del broncograma aéreo, es sinónimo de neumonía. Bien. Lo mismo se aprecia acá, en este caso en el pulmón del lado izquierdo, el bronquio permeable y la opacidad en los alveolos. Profesor, Sí, perdón, ¿qué se refiere a broncograma aéreo? O sea, eso, que persiste el aire dentro de los bronquios, por eso se llama broncograma aéreo. ¿De acuerdo? Vuelvo para atrás. Ahí ustedes están viendo los bronquios permeables. Los bronquios están permeables todavía y está ocupado el espacio aéreo distal, el espacio alveolar. ¿De acuerdo? A esto es lo que denominamos broncograma aéreo. Bien, ahí esos bronquios que se ven acá, dentro de esta radioopacidad, es lo que se denomina signo del broncograma aéreo y es, como les describí acá, sinónimo de esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? sí, se lo entendió. Ok. Hay otro signo que es el signo de la silueta. El signo de la silueta dice que cuando dos imágenes de densidad similar se tocan, o sea, están en contacto, dos imágenes de densidad similar están en contacto, el límite que hay entre esas imágenes se borra. O sea, se ve como una sola cosa. Bien, en este caso están dibujadas dos imágenes, pero de distinta densidad, que conservan el límite. Si tienen la misma densidad y están en contacto, el contorno entre ambas se borra. Bien, vamos a ver algunos ejemplos y ver si entendemos a qué se refiere esto. Esto es una radiografía de tórax en proyección de frente donde se ve el corazón y se ve una radioopacidad, un sector de mayor densidad que afecta a lo que sería el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. ¿De acuerdo? Bien. De acuerdo a lo que ustedes saben, ¿el corazón es una estructura anterior o posterior? ¿El corazón está más cerca de la pared anterior o más cerca de la pared posterior? Es más anterior que posterior, ¿de acuerdo? Ya también habíamos visto en la clase pasada que había algunas cavidades que están todavía más cerca de la pared y algunas cavidades que son posteriores. Pero el corazón en general está hacia adelante, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver
en la radiografía de tórax de perfil, ¿qué es lo que pasa? Este es el corazón, ¿bien? Está hacia adelante, en contacto con la pared anterior. Acá está la columna, esta es la pared posterior. El corazón definitivamente es anterior, ¿bien? Vamos a ver la radiografía de tórax de frente. Se ve la silueta cardíaca y una opacidad. Esta opacidad, ¿qué está haciendo? Tiene densidad similar al del corazón, está en contacto del corazón y borra los límites entre las dos. ¿Bien? Sí. Entonces, si dos imágenes que están en contacto de densidad similar las vemos como una sola, o sea que el límite entre ambas está borrado, interpretamos que están en el mismo plano, ¿de acuerdo? Y eso significa que hay signo de la silueta. El signo de la silueta es positivo. ¿Hay signo de la silueta en este caso? Sí, hay signo de la silueta. ¿Y qué nos ayuda a definir? Justamente la localización de la lesión. Este paciente tiene una neumonía, ¿de acuerdo? Tiene un área de mayor opacidad que está ubicada en el pulmón del lado izquierdo, limitado por la cisura mayor. En el pulmón izquierdo hay una sola cisura, la cisura mayor, que delimita el lóbulo superior del lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Pero a su vez, en el lóbulo superior hay un segmento que se llama lingular, y el lingular tiene un segmento superior y un segmento inferior. Esto viene a ser más o menos lo mismo que el lóbulo medio del pulmón derecho, ¿de acuerdo? En el pulmón izquierdo no hay lóbulo medio, pero existen estos dos segmentos que hacemos de cuenta como si fuera el lóbulo medio del pulmón derecho, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, hay una radioopacidad que está localizada en el lóbulo superior del pulmón derecho, que obviamente toma contacto con la silueta cardíaca, por lo tanto, hay signo de la silueta positiva, y se trata de una neumonía que está afectando al segmento lingular del lóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿ok? Nos queda el segmento ápico posterior y el segmento anterior, que no son los otros dos segmentos que tiene el lóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿ok? Entonces, signo de la silueta es positivo. En este caso, estas dos densidades que son similares, bien, que aparentemente están en contacto, ¿el contorno entre ambas está borrado o se mantiene? Se mantiene. Se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Primero, esta lesión está totalmente bien definida, tiene bordes regulares y bien definidos. Diferente a lo que hemos visto recién. Esto sería muy raro que se trate de una neumonía, ¿de acuerdo? Esto es una masa de contornos regulares y bien definidos, probablemente sea una masa mediastinal, ¿de acuerdo? Sería raro que sea una masa pulmonar con estas características. Sería raro. A veces los quistes pueden dar estas imágenes, como ya vamos a ver más adelante, ¿bien? Entonces, si en este caso no hay signo de la silueta, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no están en el mismo plano. Y si hacemos una radiografía de tórax de perfil, vemos que esa opacidad redondeada, bien definida, de bordes regulares, está en lo que sería el mediastino posterior, ¿de acuerdo? Probablemente esto sea un tumor de origen neural, ¿de acuerdo? Neural, de los nervios que salen de las ramas que salen de los agujeros de conjunción de la médula a nivel dorsal, ¿ok? Entonces, en este caso, la pregunta dice, ¿hay signo de la silueta? No hay signo de la silueta, ¿de acuerdo? En este caso, el signo de la silueta es negativo. ¿Por qué? Porque la lesión es posterior. Si fuera anterior, haría signo de la silueta. ¿Bien? Y acá quedan queda un signo más que el signo del ángulo, y esto nos hace pensar hacia, de acuerdo a la forma de la lesión y el ángulo que hacen con la pared del tórax, bien, si la lesión tiene bordes bien agudos, probablemente se trate de una lesión pulmonar, y si los ángulos son más bien obtusos, lo más probable es que la lesión sea extrapulmonar. Acá está marcada con amarillo lo que sería la pleura visceral, esta es la pleura parietal con verde,
acá está la pleura parietal, la pleura visceral, esto es pulmonar, esto es extrapulmonar, está en el espacio pleural, ¿de acuerdo? Vemos acá esta imagen ovoidea, de bordes regulares y bien definidos, y acá tendríamos que tratar de definir si esto es pulmonar o extrapulmonar. Esta con los ángulos agudos y bien definidos probablemente sea pulmonar. Esta probablemente sea extrapulmonar, ¿de acuerdo? Los ángulos son más bien obtusos. Si el ángulo es agudo, la lesión es pulmonar, y si el ángulo es obtuso, la lesión es extrapulmonar. ¿Ven lo que les decía hace un rato? Esta imagen redondeada que está acá es una lesión quística en el pulmón, los ángulos son agudos, esto es una lesión hipodensa, la densidad que tiene esto es líquido, probablemente se trate de un quiste en el pulmón. Podría ser un quiste hidatídico, a lo mejor, ¿ok? También podría ser un absceso, habría que ver, las paredes son bastante regulares, los abscesos en general suelen tener paredes más complicadas, más gruesas, más irregulares, ¿bien? En cambio esto es una lesión definitivamente extra pulmonar, es una lesión que está afectando al espacio pleural en íntimo contacto con la pared torácica. Fíjense, estos son los arcos costales. Esto es una reconstrucción en un plano coronal y acá se ve la imagen de la radiografía de tórax con esta lesión de bordes obtusos, lo que nos hace pensar que se trata de una lesión extrapulmonar. ¿Bien? Bien. Lo mismo ocurre acá, esto es una lesión extrapulmonar, probablemente una metástasis o un tumor óseo que está afectando al arco costal, que produce esta lesión de tipo osteolítico expansiva en el arco costal. Fíjense cómo sería normal el arco costal. Este es un arco costal que está inflado, bien, por esta formación que tiene y que da esta imagen en ángulo obtuso porque la lesión es extrapulmonar. ¿Okay? Avanzamos un poquito más y vemos esto que son los patrones radiológicos. Los patrones radiológicos son un conjunto de datos radiológicos detectables en radiología y en tomografía computada, ¿de acuerdo? Y que son comunes para un grupo determinado de enfermedades, o sea, que tienen un patrón que es común para un determinado grupo de enfermedades. O sea, si vemos este tipo de patrón, uno tiene que inclinarse a pensar hacia un grupo de enfermedades. Si vemos otro patrón, ese otro patrón nos da otro grupo de enfermedades. ¿Bien? Y esos patrones se dividen en un patrón de alta densidad, o sea, que lo vemos como radioopacidades o aumento de la densidad en la radiografía o en la tomografía computada. Patrones de baja densidad, en este caso hay más aire en los campos pulmonares y eso lo tenemos ejemplificado cuando el paciente tiene enfisema, cuando hay bullas, cuando hay panal de abejas. Patrón de tipo reticular y lineal, y esto está más vinculado al intersticio, a los septos intersticiales, y un patrón nodular, ¿de acuerdo? Estos, como les decía, entonces son patrones comunes a diferentes enfermedades, ¿de acuerdo? Ese patrón de consolidación o condensación es el patrón que se asocia a los procesos de ocupación alveolar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede estar ocupando el alveolo? Lo puede ocupar sangre, lo puede ocupar pus, lo pueden ocupar células, lo puede ocupar exudado, ¿de acuerdo? Podremos tener, por ejemplo, una neumonía y estaremos ante presencia de una consolidación o condensación pulmonar. Pero también podríamos estar en presencia de un edema agudo de pulmón y vamos a tener un patrón similar, ¿de acuerdo? Con algunas características propias de uno y del otro que nos van a hacer pensar hacia un lado o hacia el otro, ¿ok?
Entonces, en este tipo de patrón lo que está ocupado es el alveolo. Los bronquios persisten aireados, por eso es que se ve el tema del broncograma aéreo en algunos casos como la neumonía, ¿de acuerdo? La ocupación es fundamentalmente alveolar, ¿de acuerdo? Acá, ¿qué es lo que puede verse? Una radioopacidad aparentemente limitada ahí por la cisura menor, una radioopacidad difusa de bordes no bien definidos, o sea, esto no es una lesión regular de bordes claros y bien definidos, no es una lesión mediastinal o extrapulmonar, es una lesión que está en el pulmón, ¿de acuerdo? Y que si lo vemos en la radiografía de tórax, en la proyección de perfil, la lesión está en el lóbulo superior del pulmón derecho, en este caso limitado por la cisura mayor, la cisura menor queda acá, bien, yo decía que esto podía ser la cisura menor, pero en realidad si esta fuera la radiografía, si se supone que estamos viendo el frente y el perfil del mismo paciente, la lesión está afectando sobre todo al lóbulo superior limitado por la cisura mayor en este caso. La cisura menor sí está en esta topografía, pero ahí no se la ve siendo limitando entre lo que sería el lóbulo superior y el lóbulo medio que se proyecta acá. Bien, acá la lesión la estamos viendo definida entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior del pulmón derecho. Eso es una neumonía, un síndrome de condensación o consolidación. Bien, lo mismo ocurre acá. En este caso hay signo de la silueta porque el contorno derecho de la silueta cardíaca está borrado. Hay una radioopacidad en el lóbulo, en este sector del pulmón derecho, que como vemos en el perfil corresponde al lóbulo medio. El lóbulo medio es anterior. Si el corazón es anterior y toma contacto con el corazón, se produce el signo de la silueta, el borramiento del límite entre estas dos estructuras. Bien, ahí estoy hablando de la condensación y asociándolo al signo de la silueta, que es lo que nos da de alguna manera la ubicación de la lesión. Bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, ¿Estamos profe. más o menos? Bueno, fíjense, en este caso, esta radioopacidad que se ve acá es un poco más tenue, un poco más difícil de diagnosticar, pero si comparan este lado del pulmón derecho y lo comparan con el pulmón izquierdo, fíjense que esto está más aireado que el del otro lado. Si le hacemos la radiografía de perfil, podemos apreciar que esa radioopacidad está en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Por eso no hace signo de la silueta del corazón, con el corazón. Está hacia atrás. ¿De acuerdo? La cisura mayor tiene que venir en esta dirección más o menos. Esto es posterior. Y dentro de lo posterior, dentro del lóbulo posterior, perdón, dentro del lóbulo inferior, corresponde a los segmentos basales y posteriores. ¿De acuerdo? Porque el pulmón, la segmentación del pulmón, del lóbulo inferior del pulmón derecho, tiene varios segmentos también, ¿no? Hay un segmento que es superior y los segmentos basales son 4, uno es posterior, otro es anterior, uno es interno y otro es externo. ¿Bien? Y esto es ejemplo de áreas de consolidación en ambos campos pulmonares, lo que habitualmente denominamos como bronconeumonía. Esta probablemente esté en el lóbulo superior del pulmón derecho, limitado ahí por la cisura menor, y en este caso en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, una bronconeumonía. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Áreas de consolidación con broncograma aéreo en ambos campos pulmonares. ¿Ok? En los casos en los que la ocupación alveolar no es completa, digamos, hay una ocupación alveolar parcial, la consolidación no se ve totalmente blanca como estábamos viendo recién, sino que a través de esta opacidad difusa y en vidrio esmerilado,
como lo estamos expresando acá, vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, continúan viéndose los vasos. Eso es lo que denominamos justamente opacidad en vidrio deslustrado o en vidrio esmerilado, y habitualmente se da en neumonías víricas. También en caso de edema y de exudados pueden darse imágenes similares, ¿de acuerdo? En el COVID hemos visto estas neumonías víricas con opacidades en vidrio esmerilado distribuidas en ambos campos pulmonares, sobre todo a nivel periférico. En la tomografía computada, en este caso una tomografía con ventana pulmonar, pueden apreciar esta radioopacidad, este aumento de la densidad difuso en ambos campos pulmonares, pero esta opacidad que permite ver los vasos a través de este aumento de la densidad y que se denomina justamente opacidad o o aumento de la densidad en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, compatible con una neumonía de origen vírico, por ejemplo. Bien, estas eran las imágenes típicas que veíamos en el COVID. Opacidades en vidrio esmerilado o deslustrado, habitualmente a predominio periférico en ambos lóbulos, en ambos pulmones, o sea, bilaterales y sobre todo periféricos. Bien, esto típica neumonía por COVID. Esta opacidad difusa en vidrio esmerilado, a diferencia de la anterior, es perihiliar bilateral, y esta se llama opacidad en alas de mariposa. Si comparan esto con las alas de mariposa, les vuelvo a decir, ustedes saben que a los radiólogos les encanta comparar las imágenes con otras, ¿de acuerdo? Y a esto le pusieron opacidad en alas de mariposa, difusas bilaterales, predominio iliar y periliar, bien, como pueden ver acá en la tomografía computada en el plano coronal y ahí en el plano axial. Esto es un edema agudo de pulmón, ¿bien? ¿De acuerdo? El edema agudo de pulmón se manifiesta así con estos infiltrados pulmonares bilaterales, predominio central periliar, ¿bien? Acá cambiamos y vamos a hablar de patrones de disminución de la densidad. En estos patrones de disminución de la densidad mencionamos el enfisema, las enfermedades quísticas y el patrón en panal de abejas. El enfisema se caracteriza por el aumento del espacio aéreo distal a los bronquiolos terminales con destrucción de la pared alveolar. Y acá ustedes pueden estar apreciando un paciente que tiene un enfisema pulmonar. Fíjense cómo los pulmones se ven más negros, por decir de alguna manera, más radiolúcidos, tienen mayor cantidad de aire de la habitual, y esto se va a traducir en un aumento del diámetro del tórax en el sentido anteroposterior, un aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, los pulmones están más hinchados con aire, entonces los diafragmas se van hacia abajo, el corazón está más verticalizado, hay un aumento del espacio intercostal, aumento del espacio claro retroesternal y retrocardíaco. Bien, todos estos signos que están mencionados acá se asocian a pacientes que tienen enfisema. Acá hay una clasificación de los diferentes tipos de enfisema. Este, que es el más común, habitualmente está asociado al tabaquismo. ¿De acuerdo? Y en la tomografía computada se ven de vuelta sectores que tienen más aire de lo habitual. Estas imágenes que se ven acá se ven más negras porque obviamente tienen más aire que los sectores de pulmón normal, ¿bien? Y corresponde a un enfisema centrolobulillar. Lo mismo pueden apreciar acá, sectores de enfisema centrolobulillar, ahí también pueden verse
ahí y en algunos sectores, ¿de acuerdo? En tomografía computada, un enfisema. De nuevo, enfisema. Estos que son más periféricos se llaman enfisemas paraseptales. Algunos están asociados a dilatación bronquial, a bronquiectasias y a bullas también, como vamos a ver, porque acá los patrones se empiezan a mezclar un poco, ¿de acuerdo? Y este patrón quístico se caracteriza por la presencia de cavidades, de paredes finas, algunas son de paredes más gruesas, pueden depender eso, va a estar vinculado a diferentes etiologías, ¿de acuerdo? Que producen obviamente alteración de la arquitectura pulmonar habitual, ¿bien? Este es un patrón quístico bastante típico de una enfermedad que se llama leiomiomatosis, que se caracteriza justamente por estas imágenes quísticas distribuidas en ambos campos pulmonares, más frecuente en mujeres, ¿de acuerdo? Distribución bilateral de lesiones quísticas. Esto por ahí es un poco más complejo, no vamos a entrar en tantos detalles, lo que sí quiero que recuerden que el intersticio es lo que está rodeando a los vasos, rodea a los bronquios, ¿bien? Y está formado fundamentalmente por tejido conectivo, intervienen en la estructura del parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Y hay diferentes sectores del intersticio. Hay un intersticio peribroncovascular que está localizado más bien en el sector periliar y central. Hay un intersticio subpleural, bien, y septos intersticiales intralobulares e interlobulares, ¿de acuerdo? Ahí está el lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad más pequeña de la estructura pulmonar separada por tejido conectivo, bien. Habitualmente, cuando este intersticio es normal, no tiene representación ni radiológica ni en tomografía. Cuando lo vemos grueso, como en estos ejemplos, esto ya es patológico, ¿de acuerdo? Y puede ser patológico por diferentes enfermedades de distinto origen, que da justamente el engrosamiento de estos septos intersticiales, interlobulares, intralobulares y peribroncovasculares. Esta imagen que están viendo acá, que es una radiografía de tórax en proyección de frente, tiene básicamente un marcado engrosamiento de los septos intersticiales. Esto no es alveolar, ¿de acuerdo? No es pleural, bien. Acá podría caber la duda de si se trata de lesiones de tipo en esos infiltrados en vidrio esmerilado que habíamos visto, pero porque a veces pueden asociarse, pero acá lo que predomina es el engrosamiento de los septos intersticiales. Este paciente probablemente tenga alguna patología tipo intersticial, como una fibrosis pulmonar. La fibrosis y la clasificación de fibrosis de la patología del intersticio es bastante extensa y no tiene mucho sentido que nosotros ni la demos ni la estudiemos en este momento. Pero sí sería bueno que ustedes reconozcan que son de vuelta distintos patrones. Una cosa es un patrón alveolar por ocupación alveolar y otra patología u otro patrón es el patrón intersticial por engrosamiento justamente del intersticio pulmonar, como ustedes pueden ver acá, ¿de acuerdo? Bien, ahí también pueden verse el engrosamiento del intersticio pulmonar. A veces el engrosamiento del intersticio pulmonar también se manifiesta como imágenes de tipo nodular, bien, nódulos que se dan en el interior de esos lobulillos pulmonares secundarios.
Digo, como les digo, es algo que por ahí tiene mucho detalle y que no es, digamos, motivo de esta clase que ustedes reconozcan todo eso, pero sí insisto en que se den cuenta de que esto no es una neumonía, ¿de acuerdo? Esto es patología intersticial y esto es lo que hablamos de la panalización. Fíjense si ustedes comparan este patrón de tipo reticular por afectación del intersticio se parece en alguna medida, incluso acá más todavía, al panal de abejas, ¿ok? A un panal de abejas. Esto es justamente la panalización, ¿de acuerdo? Dentro de las cavidades pulmonares hay, digamos, diferentes motivos por los cuales pueden haber cavidades pulmonares, desde abscesos, quistes hidatídicos, bullas, neumatoceles, bronquiectasias, la tuberculosis, el cáncer de pulmón o el mismo infarto de pulmón pueden cavitar. En este caso se ve una lesión radiopaca, de acuerdo, que es posterior, de acuerdo, ubicada en el segmento superior del lóbulo inferior del pulmón derecho, que si ven con un poquito de detalle se van a dar cuenta que tiene un nivel hidroaéreo. Esto es una cavidad que contiene líquido en su interior y que probablemente corresponde a un absceso. Fíjense el líquido, el nivel hidroaéreo, el engrosamiento, la pared gruesa y la patología del pulmón adyacente, en este caso siendo evacuado el absceso a través de una punción y drenaje percutáneo, como pueden ver ahí queda el tubo de drenaje, ¿bien? Guiado a través de tomografía computada para caer justamente en el interior de la lesión. Estos serían dentro de los procedimientos de tipo intervencionista que pueden hacerse con tomografía, guiados por tomografía. El quiste hidatídico. Doctor, disculpe, una consulta. Señor. En la imagen anterior, ¿puede volver? Ahí, ¿cómo se daba cuenta que es un absceso que por las paredes que están engrosadas? Claro, sí, obviamente que, a ver, siempre tenemos que correlacionar esto con los datos clínicos del paciente, ¿de acuerdo? Ustedes me podrían decir, ¿cómo hago para diferenciar si esto es un absceso o si es un quiste hidatídico? Ya vamos a ver más adelante algunas imágenes de quiste hidatídico, pero en este caso, digamos, el hecho de que tenga paredes gruesas, de que tenga compromiso del parénquima pulmonar adyacente asociado a un cuadro de tipo infeccioso, lo más probable es que se trate de un absceso pulmonar, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que tratar de correlacionar lo que vemos con los datos clínicos del paciente. No siempre lo tenemos, pero bueno, hay indicios que nos hacen pensar hacia una cosa o hacia otra, ¿de acuerdo? Estas son imágenes de quiste hidatídico. Bien, ¿cómo hago para diferenciar un quiste hidatídico de un absceso? Bueno, a ver, a veces no necesariamente va a ser sencilla la diferenciación, ¿de acuerdo? Habrá que ver los antecedentes, la procedencia del paciente. Acá, estas imágenes así como se ven en el interior del quiste, que son otros quistes dentro del quiste, son lo que se denominan vesículas hijas, o el desprendimiento de las membranas dentro del quiste que dan lo que se denomina el signo del camalote, que es este nivel hidroaéreo que se ven acá, algo irregular. Bien, esto es característico de los quistes hidatídicos. Insisto, no siempre el diagnóstico es sencillo, ¿de acuerdo? Acá, por la presencia de las vesículas hijas, la presencia del líquido dentro de la lesión quística, podemos sospechar que se trata de un quiste hidatídico, ¿bien? Y ahí aparece el signo del camalote, que como les decía, es el desprendimiento de las membranas del quiste en el interior del quiste, ¿bien? Esos son signos bastante característicos del quiste hidatídico.
Las bullas, como habíamos mencionado, también son lesiones que tienen mayor cantidad de aire de lo habitual. En general se asocian con pacientes enfisematosos y van a haber múltiples lesiones cavitadas de paredes finas, bien, con engrosamiento de los septos adyacentes. Como les decía acá, la patología se va mezclando, ¿de acuerdo? Uno trata de agruparlas por patrones, como les había dicho, pero es común que acá, digamos, por ejemplo, en este caso, ¿qué estamos viendo? Múltiples bullas de gran tamaño o cavidades de paredes finas, algunas más regulares que otras, asociadas a engrosamiento de septos intersticiales, ¿de acuerdo? O sea, la patología se va mezclando y también en este caso vamos a ver bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Que el tema que sigue es la dilatación anormal y permanente de los bronquios, ¿bien? En algunos casos, estas dilataciones bronquiales, cuando están infectadas, se ven de paredes gruesas, irregulares, a veces también pueden verse imágenes con niveles hidroaéreos por la presencia de líquido en el interior de esas lesiones quísticas. Y esto que estamos viendo acá, que les estoy mostrando, es una broncografía. Esto es un estudio que ya en la actualidad no se hace. Se hacía en la radiología antigua, que era poner contraste varitado, vario, a través de una sonda que entraba por la nariz, llegaba a uno de los bronquios y se inyectaba una cierta cantidad de bario para, digamos, rellenar el árbol bronquial y los bronquios de uno de los pulmones, porque se hacía de un pulmón por vez. Obviamente que era un estudio bastante engorroso y bastante feo para el paciente, porque imagínense cómo este paciente estaría continuamente tosiendo, ¿de acuerdo? Pero era con el objetivo de demostrar las dilataciones bronquiales, las bronquiectasias que tenía en este caso este paciente. ¿Bien? Con tomografía computada también podemos apreciar perfectamente bien las bronquiectasias. Hay algunas bronquiectasias que son más bien quísticas, otras que son más cilíndricas. Son bronquios de paredes gruesas, dilatados. Si ustedes hacen memoria a tercer año, recuerden la imagen gemelar. La imagen gemelar está dada por la arteria y el bronquio que van juntos y que se van bifurcando a medida que se alejan del hilio, ¿bien? Y normalmente el bronquio y la arteria pulmonar, esta es la arteria pulmonar, lo radio-opaco o lo denso y lo radiolúcido del bronquio deberían ser del mismo tamaño. En este caso el bronquio está dilatado y las paredes del bronquio son gruesas. Esto es un signo de bronquiectasia. Alguien le llama a esto anillo de sello por la forma en que tiene, ¿de acuerdo? Eso es un signo de bronquiectasias. Lo mismo se ven acá, bronquiectasias cilíndricas, bronquiectasias saculares, ¿bien? En este caso se ve en el lóbulo superior del pulmón derecho, en este sector, sería en este sector, una imagen cavitada de paredes irregulares, más bien gruesas, con alteración del parénquima pulmonar adyacente. Esta imagen podría ser una tuberculosis, ¿de acuerdo? Bien. Otro ejemplo de imagen cavitada. Imagen cavitada de paredes irregulares, bien, asociado a adenomegalias en el mediastino. Esto, visto así, lo más probable es que se trate de una tuberculosis. ¿Alguien me podría decir, esto podría ser un tumor de pulmón cavitado que tenga adenomegalias mediastinales? Sí, también podría ser. Obviamente que cabe el diagnóstico diferencial. Ahí se ve una cavidad de paredes gruesas e irregulares en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, asociada a algunas calcificaciones,
esto se trata de una tuberculosis. Bien, y cuando pasamos al espacio pleural, en el espacio pleural puede ser que haya aire, y ahí vamos a hablar de derrame pleural. Puede ser que haya aire, que haya líquido, hablamos de derrame pleural. Que haya aire, hablamos de neumotórax, y si hay aire y líquido, hablamos de un hidroneumotórax. ¿Bien? También puede haber engrosamiento pleural y calcificaciones pleurales por diferentes motivos. Bien. Cuando el derrame pleural es de escasa cantidad, aparece uno de los signos que podemos ver es la obliteración del seno costofrénico o costodiafragmático. Aparece borrado justamente el saco pleural. A medida que va avanzando el volumen del líquido pleural, aparece lo que se denomina el signo del menisco. Si el derrame pleural es muy importante y hablamos de un derrame pleural masivo, vamos a tener el desplazamiento del mediastino, y a veces puede ocurrir que haya elevación del diafragma porque el derrame pleural puede ser también vincularse a través de los espacios pleurales y de las cisuras y nos den una imagen parecida a esto, que es menos común. Causas de derrame pleural: exudados, trasudados, bien, por insuficiencia cardíaca, por un síndrome nefrótico, por ascitis, por cirrosis, por infecciones, en fin. ¿Y qué vemos acá? Una opacidad que está obviamente afectando que borra el seno costofrénico. El seno costofrénico izquierdo está libre, el seno costofrénico derecho está borrado. Se ve esta imagen que corresponde al signo del menisco. Bien, este es el signo del menisco, un derrame pleural que compromete al sector inferior del pulmón, y que puede apreciarse esta línea que está acá, el signo del menisco, que en semiología ustedes lo estudian como la línea de Damoiseau-Ellis. ¿Se acuerdan de eso? Esto con percusión pueden ir trazando esta imagen, esta línea que describieron en su momento y que correspondía justamente al caso de los derrames pleurales. Bien, ahí está el signo del menisco en los derrames pleurales. Bien, como les decía, si el derrame pleural es masivo, va a haber un desplazamiento del mediastino, la tráquea también está un poco desplazada por un derrame pleural masivo. Si acá caben los diagnósticos diferenciales con otras patologías, como ya vamos a ver, como por ejemplo una telectasia pulmonar, o sea, un sector del pulmón que no tiene aire. La gran diferencia está en que la telectasia retrae el mediastino, el derrame pleural lo desplaza, ¿de acuerdo? Ahí pueden apreciar un derrame pleural en una radiografía de tórax. En la tomografía computada en ventana mediastinal, fíjense cómo está colapsado el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Todo esto que se ve gris acá corresponde al derrame pleural, y ahí está el corazón. Bien. Les había mencionado que con ecografía también puede estudiarse un derrame pleural, sobre todo si los derrames pleurales son de poco volumen. Hay ocupación del seno costofrénico. Ahí pueden ver esta imagen hipoecogénica, anecogénica que se ve acá, que es líquido en el espacio pleural. Ahí se ve algo de pulmón, el diafragma y la pleura, y el líquido, como les decía, el líquido del derrame. Ahí está el hígado. Bien. El neumotórax es por la presencia de aire en la cavidad pleural. Los motivos pueden ser espontáneos, traumáticos y iatrogénicos. Bien.
¿Y qué es lo que puede llegar a verse? Se ve un sector radiotransparente que no tiene trama pulmonar. ¿De acuerdo? Acá está el pulmón parcialmente colapsado, el pulmón del lado izquierdo parcialmente colapsado, y el aire en el espacio pleural no tiene obviamente la trama pulmonar. ¿De acuerdo? Ahí pueden ver el neumotórax. Este es el pulmón parcialmente colapsado. Esto que está por fuera no tiene la característica trama pulmonar. Eso es un neumotórax. Ahí pueden apreciar de vuelta un neumotórax, en este caso del pulmón derecho. Y ahí pueden ver cómo se ve el neumotórax. Esto es el pulmón normal y aire por fuera del pulmón en el espacio pleural. ¿De acuerdo? Neumotórax. ¿Ok? Bien. Y el hidroneumotórax es el aire asociado a líquido. ¿De acuerdo? Esto obviamente es un neumotórax a tensión porque está producido el desplazamiento del mediastino hacia el otro lado. ¿Ok? Bien, hidroneumotórax. Bueno, para ir terminando, la patología pleural, en algunos casos, como consecuencia de derrames pleurales, pueden producirse un engrosamiento pleural, bien, la patología pleural también puede estar vinculado a otros procesos como tuberculosis, asbestosis, que son los que dan calcificaciones, bien, puede estar vinculado a patología neoplásica también, ¿de acuerdo? Como los que se llaman los mesoteliomas, también pueden estar vinculados a engrosamientos pleurales. Ahí se ven múltiples calcificaciones pleurales. Bien. Acá puede verse una placa de calcificación pleural asociado a alguna patología pulmonar. Bien. Esta es la telectasia pulmonar, o sea, la pérdida de volumen del pulmón con retracción. Bien. El aire dentro de los bronquios puede verse al comienzo, ¿de acuerdo? Pero luego este aire desaparece y ahí ven la retracción de la cisura menor que debería estar por acá, una cisura menor que está retraída. Bien, esto es un colapso o una atelectasia del lóbulo superior del pulmón derecho. Puede obviamente afectar a cualquier lóbulo o a cualquier pulmón. Bien. Esto es una atelectasia masiva con retracción del mediastino y de la tráquea hacia el otro lado. Una atelectasia del lóbulo superior del pulmón derecho con retracción de la cisura. ¿Qué es un nódulo pulmonar? Una lesión una densidad, una imagen de aumento de densidad redondeado de bordes regulares y bien definidos que no supera los 3 centímetros de diámetro. Si el nódulo supera los 3 centímetros de diámetro, hablamos de masa y ya no hablamos de nódulo. El nódulo pulmonar solitario es la lesión única. Lo más común es que se trate de algo inespecífico o granulomas. Bien, sin embargo, hay otros motivos por los cuales puede haber un nódulo pulmonar solitario o único y no ser tan benigno, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, en algunos casos, un cáncer broncogénico puede debutar como un nódulo pulmonar solitario. Son menos frecuentes las fístulas arteriovenosas, los quistes broncogénicos y otras imágenes menos comunes. ¿Cómo se presenta el nódulo pulmonar único? Como una lesión justamente nodular, de bordes regulares y bien definidos, de menos de 3 centímetros de diámetro, que lo recomendable es hacerle controles y si no queda muy claro o en base a los antecedentes que tenga el paciente, finalmente termina haciéndose biopsia para
aclarar cuál es la etiología de la lesión. En este caso, un paciente, fíjense que tiene enfisema, un fumador, ¿de acuerdo?, que tiene un enfisema pulmonar bien definido y que de pronto aparece con un nódulo pulmonar, bueno, esto es un cáncer de pulmón hasta que no se pueda confirmar algo diferente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a confirmar? Obviamente haciendo una biopsia. Ahí ven la aguja que está entrando justamente para hacer la biopsia de esta lesión nodular ubicada en el lóbulo superior del pulmón derecho. Acá está la cisura mayor. ¿Bien? Bien, seguimos. Estos nódulos de bordes irregulares y espiculados, lo más probable es que se trate justamente de patología de tipo neoplásica, ¿de acuerdo? De vuelta en un paciente enfisematoso. A veces los nódulos, como les decía, pueden ser, a pesar de ser pequeños, pueden ser adenocarcinomas, o sea, pueden ser lesiones de tipo tumoral. A veces los nódulos pueden presentarse, hay nódulos que se presentan como en vidrio esmerilado también, y a pesar de ser pequeños, puede corresponder a patología de tipo neoplásica. Bien, nódulos de bordes irregulares con sectores de distinta densidad. Bien, a veces puede recurrirse al PET para el diagnóstico diferencial y para tratar de saber si la lesión es de tipo benigno o maligno. Y ocurre que también en el PET-CT, que ustedes saben que el PET es un estudio que se administra un radioisótopo. Esto es similar o sea, está vinculado a la medicina nuclear. En este caso, esta lesión es hipercaptante, lo cual nos puede hacer sospechar cierto grado de malignidad, más en un paciente con antecedentes, como dice acá, en este caso, estoy hablando de este caso, con antecedentes de patología colónica. Bueno, alguien podría sospechar que esto puede ser una metástasis. Sin embargo, también en la medicina nuclear y en el PET puede haber lo que se llama falsos positivos, ¿de acuerdo? Porque acá no podemos diferenciar si en realidad la lesión es benigna o maligna, sino solamente hablar de que es una lesión que está hipercaptando, ¿de acuerdo? Un nódulo en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, bien, y acá en este caso una masa, de acuerdo, en el lóbulo superior del pulmón derecho. Esto ya supera los 3 centímetros, probablemente se trate de un proceso neoplásico. Bien, bordes irregulares, lesión nodular de gran tamaño, de bordes irregulares, probablemente se trate de una patología tipo neoplásica maligna. No sé si logran ver, pero en este caso, en esta radiografía de tórax se aprecian múltiples imágenes nodulares distribuidas en ambos campos pulmonares. En esta se ven mejor. Esto es lo que se denomina en suelta de globos, y lo más común es que se traten de metástasis pulmonares. Nódulos pulmonares múltiples en ambos campos pulmonares en un paciente con antecedentes de lesión tumoral conocida en otro sector. Pensamos que puede tratarse de metástasis pulmonares. Sin embargo, tengan en cuenta de que a veces hay otras patologías por las cuales puede haber nódulos pulmonares múltiples y no siempre van a ser metástasis. Bien, los linfomas, los abscesos, los quistes dactíticos, los granulomas pueden dar lesiones nodulares múltiples, y en menor medida o menos frecuente toda esta otra línea, esta lista de patología que también puede ser motivo de lesiones pulmonares múltiples. Bien, y acá pueden ver en una tomografía computada múltiples lesiones pulmonares nodulares bilaterales. Bien, es lo que les decía de la imagen en suelta de globos. Entonces,
A veces estas metástasis tienen estas características que no son totalmente densas como en este caso, sino que tienen este halo de menor densidad de vidrio esmerilado en el sector periférico de la lesión y que también pueden deberse a lesiones de tipo metastásico. Bien. Dejamos de presentar y ya son las 10 de la noche, así que no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Ya les voy a subir, quedamos menos, ya somos 11, creo que hemos empezado 16. Les dejo, ya tienen la clase subida, les dejo el práctico para que traten de hacer algo. Les dejo también las preguntas y nos vemos el miércoles que viene en este mismo horario. Así completamos un poco tórax con la parte de mediastino y hacemos un cierre de tórax viendo, repasando, si es que tienen alguna duda, repasando algunas imágenes. ¿Ok? Chao, chicos. Dale, profe, gracias. Suertes. Hola, profe, Suerte. muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Adiós.